Ok, entonces vamos a ver que, como les comenté en el video anterior, vamos a, si alguien se opera o lo operan de la columna vertebral por una lumbalgia, la intención es liberar el nervio para que funcione bien. Pero para hacer eso, se le tiene que quitar a la columna vertebral, hacer un lado a la musculatura que la mantiene estable. Y una vez que se hace eso, ya no queda igual. Por lo tanto, se tiene que fijar la columna vertebral con aditamentos de metal, que hay muchos en la traumatología, hay muchos aditamentos. Ahora, antes solamente había unas barras de fierro que como un castillo de los de construcción se amarraban y se fijaban y listo. Ahora hay muchos aditamentos, pero todos son metal. Y ese metal, cuando se coloca sobre un hueso, se tiene que fijar. ¿Cómo se fija? ¿Con tornillos o con alambre? Metal. ¿Dónde se ponen? En el hueso. Y el hueso es sensible, el hueso siente. El hueso como tal no, pero su cubierta así, el periósteo, es muy sensible y es muy doloroso. Dense un golpe en la espinilla nada más y van a ver qué tal duele. ¿Por qué? Porque lastiman el periósteo, lo que cubre el hueso. Y la espinilla es un ejemplo muy fácil de entender porque la espinilla está prácticamente a flor de piel. Entonces, cuando se hace eso, se fija la columna con metal, pero eso no es inocuo. ¿Por qué? Porque el fierro conduce la temperatura de manera muy eficiente. Y entonces van a ver que una persona operada de la columna primero va a perder la movilidad de esa región. El fierro no se mueve. De tal manera que se va a quedar rígida su columna. Y esa rigidez a ese nivel va a ocasionar dolor. Y además, al ser el metal un excelente conductor de temperatura, cuando la temperatura baja, ese metal conduce ese frío externo al hueso y va a ocasionar dolor. Dolor de hueso por frío. Y les va a doler horrible. Entonces el dolor de una lumbalgia, por esta razón, por una hernia de disco, no va a ceder completamente con cirugía por el aditamento que le ponen. Y no se puede dejar de poner porque va a quedar más inestable la columna una vez que se opera. Entonces, no es la indicación, en mi muy particular punto de vista, no es la indicación. Y de hecho, en los Estados Unidos, una columna traumática, una lumbalgia, no se opera hasta que el algólogo, es decir, el experto en dolor, haya agotado todos los recursos médicos de manera conservadora para quitar el dolor. Solamente hasta que él dice es imposible quitar el dolor por otros medios, se podrá recurrir a la cirugía. De otra manera, no. ¿Y eso qué tiempo tarda? Pues año y medio. Porque hasta el año y medio vamos a descartar otro tipo de lesión. Y para eso, obviamente, pues tenemos los exámenes de laboratorio que complementan nuestro diagnóstico y que van desde la simple radiografía de la columna vertebral de manera apilateral hasta los más sofisticados, pasando por la tomografía axial, por la tomografía helicoidal, por la tomografía con contraste, después de la resonancia magnética, que ahora es el más fino para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las estructuras son muy pequeñitas. Y mientras más fino el estudio, más se notan los cambios. Pero solamente es para confirmar el diagnóstico. Les dije hace un rato que el diagnóstico es clínico. Sabiendo dónde va cada nervio de cada nivel, fácilmente sabemos en qué nivel está la lesión. Para que cuando pidamos un estudio, seamos muy precisos. Y yo siempre digo, por favor, con el foco en tal espacio intervertebral, porque me interesa ver ese espacio intervertebral específicamente, independiente de los otros. No porque no los vaya a valorar, sino porque en ese está la lesión que yo pienso que yo estoy diagnosticando por lo que he tratado, por lo que sé y por lo que me ha dicho el paciente. Entonces, todos los estudios para mí, como debe ser, son complemento de la clínica. Desde mi clínica, desde mi interrogatorio, desde mi palpación, las maniobras que hago para diagnosticarlo, y yo sabré dónde está la lesión y solamente la voy a confirmar a través de un estudio de laboratorio que se llama complementario o auxiliar del diagnóstico, como debe ser. Una vez que se tiene el diagnóstico, fácilmente se explica y yo soy muy claro, ¿no?, en ese aspecto. Le digo al enfermo, ¿cuánto tiempo tiene usted con su problema? Pues un mes. Pues si acepta mi sugerencia, va a tardar todavía 15 meses más con ese problema. Obviamente no con una molestia, porque de eso me voy a encargar yo,
de que no tenga dolor y que alivie su patología para que pueda llevar a cabo su vida lo más normal posible. Y ya llegando el momento, pues ya se resolverá el caso. Si en ese inter ocurre otra alteración, otra hernia, otra lesión, tendremos que valorar qué tiempo más va a tardar en resolverse su problema. Pero de inicio, y para que quede como enseñanza, nunca una columna, una lumbalgia es motivo de cirugía inmediata. Hay que agotar los recursos porque la cirugía no es inocua, es muy costosa, es muy cara, se usan tratamientos muy caros, el cirujano debe ser experto, muy avesado en la columna vertebral, es complicado operarla, sangra mucho la columna. En fin, hay muchos datos que hay que pensar antes de someterse a una cirugía de columna vertebral. Entonces, con eso vamos por concluir el tema. Por favor, comentarios, déjenos en el video. Les recuerdo mi obra si les interesa. Y cualquier duda que tengan, por favor, déjenos ahí, le vamos a dar respuesta de la manera más pronta. Muchas gracias.